Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Mas, soy profesor asociado de la Universidad de Tohoku en Sendai, Japón. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de lecciones de tsunamis en Japón para Latinoamérica y el desarrollo tecnológico para la alerta en tiempo real. Más que Latinoamérica, posiblemente va a haber un sesgo hacia Perú. Pero primero que todo quisiera agradecer a la PBJ, a la Asociación Peruana de Ex Becarios de YAICA, por la invitación y a todos ustedes por atender este seminario. La agenda para hoy quiero dividirla en dos partes, las lecciones y en lo que es la ciencia y tecnología. Es decir, vamos a conversar primero en tres puntos básicos que he escogido hoy, que es, por ejemplo, la historia de los desastres, qué lecciones hemos aprendido en los últimos tsunamis aquí en Japón, y frente a eso, cuál es la ciencia y la tecnología que nos apoyan y nos soportan para la mitigación de los tsunamis. También en lo que es sistemas de alerta de tsunami y finalmente en lo que es la evacuación por tsunami. Empecemos entonces con la historia de los desastres. Para ver un poquito una pequeña comparación entre lo que es Japón y Perú, si buscamos en el catálogo de terremotos del USGS de los Estados Unidos, y ponemos, por ejemplo, una magnitud mayores a 6 grados, una profundidad de menor a 60 kilómetros, y buscamos, digamos, todos los eventos que hayan ocurrido entre 1900 y 2000, es decir, en el siglo XX. Encontramos, digamos, estos mapas y la cantidad es de esta manera, ¿no? 751 eventos para esta área y 77 eventos para esta área. Bueno, si hablamos un poco de Latinoamérica, vemos aquí los números para Chile, Ecuador, Colombia, Centroamérica y México, ¿no? Algo curioso es que si sumamos todos estos eventos, el número nos va a dar relativamente cerca a este número de aquí, lo que significa que la sismicidad del siglo XX para eventos, digamos, significativos en el Japón es comparable a la sismicidad de todo el Pacífico latinoamericano, ¿no? Si vemos los últimos 50 años, esta misma regla se mantiene. Y lo que quiero expresar con esto es que por naturaleza el número de terremotos es más frecuente en el Japón. Esto se debe a bueno, muchos factores. El hecho de que bueno, hay una estructura de las placas diferente, la edad geológica de las placas es diferente, etc. Pero lo importante aquí es que esta naturaleza de frecuencia de terremotos influye en la sociedad y esto hace que en su historia tengan, digamos, un avance o una revisión de sus medidas de mitigación y sus políticas y su filosofía en cómo enfrentan los tsunamis. Entonces, para ver eso, por ejemplo, aquí hay una breve descripción de algunos eventos de tsunami importantes en el Japón y cómo estos han ido influenciando la filosofía o las políticas que se han ido avanzando en el Japón sobre lo que es la mitigación de tsunamis o la generación de sistemas de alerta temprana. Aquí he resaltado y me gustaría que en este momento veamos lo que es los cambios que han habido en el tsunami de diseño. El tsunami de diseño es un concepto que se utiliza para establecer un escenario de tsunami que nos sirve para estimar o calcular los posibles impactos, los posibles daños o el nivel de peligro que se tiene frente al cual vamos a generar todas nuestras medidas de mitigación. Entonces, en el año 76 se cambió la filosofía del tsunami memorable, es decir, un tsunami reciente generalmente, a un tsunami futuro probable. En este momento, bueno, en el 1976, las metodologías para establecer un tsunami futuro había mucha incertidumbre en los métodos. Por lo tanto, en 1983, cuando se crean ciertas guías para establecer, digamos, medidas de mitigación y prevención en zonas de tsunami, se cambia un poco la filosofía y se determina que el tsunami de diseño va a ser el tsunami más grande en los últimos 200 años. Entonces, con esto se establecen ciertos mapas de peligro, etc., ¿no? Más adelante, ya por el año 1997, el tsunami de diseño se cambia al tsunami más grande según fuentes confiables, ¿no? O lo que determine la ciencia, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero en estos momentos, en este caso también,
se ve solo un evento o un escenario, como el escenario base para hacer un mapa de peligros o un mapa de inundación. Cuando ocurre ya el terremoto del 2011, el terremoto de Tohoku, se establecen nuevos conceptos, una nueva filosofía, en donde los tsunamis de diseño ya van a tener dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Este nivel 1 y nivel 2 se diferencian en que el nivel 1 son los eventos de menores frecuencia, eventos de menores a 150 años de recurrencia, y el nivel 2 es un evento máximo posible, ¿no? Que puede ser establecido ya sea por la ciencia o establecido por, digamos, la frecuencia histórica. En general lo que vemos en Latinoamérica es que nosotros por el momento estamos utilizando el evento histórico máximo que conocemos de nuestra historia, de nuestros registros, o el evento máximo más probable según lo que nuestra ciencia nos permite, ¿no? Estos dos son posiblemente más relacionados con el nivel 2 de lo que Japón está en estos momentos estableciendo como su filosofía. Entonces, aquí lo que vemos es que la estimación del peligro por tsunami es una tarea clave para la mitigación del desastre. Entonces, ¿cómo vamos a estimar estos eventos históricos o estos máximos posibles? ¿Qué herramientas nos da la ciencia? ¿Qué herramientas nos da la tecnología para encontrar estos eventos máximos más probables o realmente los históricos en general, ¿no? Vamos a concentrarnos un poco en lo que son los eventos históricos, ya que estamos hablando ahora de historia de los desastres. Como ejemplo, en el Japón, una de las herramientas que se tiene para encontrar estos eventos históricos son los documentos históricos, ¿no? Los documentos, los registros que hay sobre relatos de eventos anteriores, ¿no? En Japón existen relatos muy antiguos, como por ejemplo en los años 869, cuando ocurre el tsunami de Yogan, donde estos documentos relatan un poco cuáles son los efectos, ¿no? O otros, como el 1611, el tsunami de Keicho. Recién en 1906 es que se estudian estos documentos y se encuentran vestigios de estos eventos de 869, de 1611 y otros. En 1987 se hace el descubrimiento de depósitos de tsunami, es decir, en sedimentos, y se da un periodo de retorno de 800 años para este evento. Luego, más adelante, en el 2008, se calcula otro periodo de retorno cuando se encuentran muchas más evidencias y se tiene más o menos un periodo de 600 a 1300 años. Toda esta investigación debería pasar después a, digamos, a lo que es ya la medida de mitigación efectivas, considerando estos nuevos escenarios que marcan un peligro mucho mayor. Lamentablemente, el tiempo no fue el suficiente y llegó el 2011, que se dice es un evento con la recurrencia similar, digamos, a lo que el evento de Yogan marca, ¿no? Entonces, el estudio de documentos históricos es esencial para la determinación del tsunami de diseño, y no solo el estudio, sino poner en práctica, digamos, los descubrimientos que estos documentos históricos nos están relatando. Más allá, si queremos ir a hablar un poco más sobre lo que es los sedimentos y paleotsunami, aquí para ver eventos históricos mucho más antiguos, por ejemplo, este es un ejemplo del tsunami de Camaná, en donde Marcos Cisternas y Marcelo Lagos se hicieron algunos estudios para ver cuál es el comportamiento del tsunami, como los sedimentos, cuál es el proceso en que los sedimentos se van depositando, ¿no? Y con eso entender, digamos, cómo interpretar más adelante estas calicatas que nos van a permitir observar posibles eventos en años mucho más antiguos, ¿no? Que incluso pueden llegar hasta, en este caso, es en el caso de Indonesia, hasta periodos de más de 7000 años atrás, ¿no? Con esto vamos a encontrar la frecuencia de tsunamis menores de 150 años, pero incluso también mucho mayores, que pueden ser incluso superar al máximo posible que nos pueda dar la ciencia, ¿no? Otra forma o otra herramienta, digamos, de encontrar o de estudiar la historia de los desastres es a través de la tradición oral. Existen muchas leyendas o historias en algunas zonas que, debido a algunos eventos pasados, se generan ciertas leyendas o ciertas historias
que se van pasando a través de las generaciones y luego en eventos posteriores sirven para salvar las vidas de quienes se enfrentan a un nuevo terremoto, a un nuevo tsunami. De la misma manera, sucedió, por ejemplo, en Chile en 1960, el gran terremoto de Valdivia, en donde, bueno, muchas personas, muchos sobrevivientes fueron pasando la experiencia y pasando, digamos, las lecciones a generaciones nuevas que en el año 2010 tuvieron un comportamiento relativamente satisfactorio, a pesar de que los sistemas de alerta fallaron, muy poca gente falleció por el tsunami. Y bueno, en el Perú tenemos también algunas tradiciones orales o historias locales, que por ejemplo en Callao 1746 se tenía, bueno, el mascarón de proa de San Fermín, que marcaba un poco el lugar hasta donde se decía habían llegado las aguas de 1746. Bueno, entonces lo que queremos decir aquí es que la tradición oral es importante para el descubrimiento de nuestra historia local de desastres. Permítame pasar ahora a lo que es los sistemas de alerta de tsunami. Voy a explicar un poco primero cómo fue el sistema, cómo era el sistema de alerta de tsunamis en el Japón para el 2011. La Agencia de Meteorología del Japón, el JMA, contaba con una base de datos de eventos presimulados de tsunami, es decir, en toda el área de Japón. Se dividen varias posibles geometrías de fallas, las cuales se simulan para obtener algunos valores de estimación de alturas de tsunami en la costa. Con esto se obtiene una base de datos. Esta base de datos es consultada en el momento del evento a través de una primera estimación de una magnitud, la magnitud JMA, la cual nos brinda, digamos, una idea de qué evento se podría tomar de esta base de datos, el cual puede ser similar a lo que está ocurriendo en estos momentos. Luego ya cuando se determina la magnitud momento, una magnitud mucho más clara para lo que es la energía liberada del evento, se vuelve a consultar esa base de datos y se tiene, digamos, una actualización de los boletines de alerta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que suceden aquí? El primero es que, por ejemplo, la magnitud que se puede estimar rápidamente puede llegar a saturarse. Entonces, no es una magnitud aplicable para eventos muy grandes, eventos mayores a 7 o mayores a 8. Por lo tanto, la primera estimación del escenario, en este caso, en el caso del 2011, fue mucho menor a lo que realmente sucedió. Entonces, si tienes una primera estimación mucho menor, es decir, subestimada, vas a obtener de tu base de datos un escenario que es también subestimado. Y lo que significa que en la primera alerta dio, por ejemplo, para Iwate 3 metros, Miyagi 6 metros y Fukushima 3 metros, cuando una vez que se obtuvo ya la magnitud corregida, se hace una nueva actualización y como se ve aquí, aumenta, digamos, la estimación. Pero ya habían pasado 28 minutos después del terremoto, lo cual ya da un retraso en la evacuación, ¿no? Entonces, en lo que es base de datos tenemos, o sistemas de alerta de tsunami utilizando base de datos. El problema que tenemos es que hay incertidumbres y hay limitaciones en la estimación de la magnitud. Y definitivamente el uso de base de datos se basa en escenarios finitos, es decir, mientras más escenarios tengas, es más probable, obviamente, de que llegues a encontrar uno que se ajuste más a la realidad, pero siempre va a haber, digamos, alguna pequeña diferencia con lo que está sucediendo en el momento, ¿no? ¿Qué cambios hubo después de esto? Dado, digamos, las lecciones que se observó, el JMA incluyó, digamos, en el proceso del cálculo de su magnitud, incluyó un paso para chequear cuál es, si hay una posibilidad de subestimación de la magnitud, ¿no? Si es que no existe esta posibilidad, es decir, generalmente si el evento es muy pequeño, de magnitudes bajas, entonces se da una alerta cuantitativa, ¿no? Como se venía dando. Sin embargo, si es que hay una posibilidad de que la primera magnitud estimada sea mucho menor de lo que realmente está sucediendo, entonces se da una alerta cualitativa. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, antes
se daba de esta manera la estimación de la altura de tsunami y se daba esta alerta con esta información cuantitativa, ¿no? Ahora se incluye una información cualitativa y con menos niveles incluso en la parte cuantitativa, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que antes se trataba de informar al detalle, es decir, lo más posible y cuantitativamente. Ahora lo que se quiere es motivar la evacuación de una manera cualitativa, ¿no? Es decir, si es que no hay una seguridad de la magnitud del evento, es mejor motivar la evacuación que brindar una información cuantitativa que puede ser errónea. Ahora, otro de los cambios es, por ejemplo, los puntos y el sistema de monitoreo, ¿no? En el 2011 existían 241 puntos donde se monitoreaba, digamos, el tsunami. Es decir, estos son mariógrafos o boyas que permiten monitorear el nivel del mar. En el 2020 prácticamente casi se duplica estos números, incluyendo, digamos, las redes de cables de presión submarino, ¿no? Que brindan, digamos, mayor información ya no solo en la costa, sino en el mar abierto de las perturbaciones que hay en el mar. Entonces, con esto se está dando una importancia a las redes de monitoreo, ¿no? Ahora, si la base de datos, como vimos, tiene algunas limitaciones, lo que se está evaluando es la inclusión de la simulación en tiempo real, ¿no? La simulación en tiempo real no va a reemplazar a la base de datos en la parte de la alerta, sin embargo va a ser una información complementaria que también tiene sus procesos de cálculo, ¿no? Especialmente el proceso de cálculo de la fuente o, digamos, el terremoto, ¿no? Lo que vemos aquí es el sistema de alerta temprana de terremotos. Calculó en ese momento para el terremoto del 2011 una magnitud de 8.1. Y esta metodología desarrollada por el profesor Ota de esta universidad, de Tohoku, asimila la data de bueno, el monitoreo de la deformación terrestre y con eso va calculando y ajustando en tiempo real la geometría del terremoto que está ocurriendo en ese momento y llega a una magnitud, digamos, mucho más cercana a la magnitud real, ¿no? Y con esa magnitud se dan los primeros, la fase inicial de lo que es la simulación en tiempo real. Para la simulación en tiempo real a una alta resolución, definitivamente para poder saber cuál es el nivel de inundación y cuáles las alturas de inundación en la zona, en varias ciudades o en varios puntos, es necesario incluir también lo que es la supercomputación, ¿no? Es decir, utilizar computadoras de mayor calibre para hacer esto de manera muy rápida. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si hablamos de esta área de cálculo y utilizamos una computadora normal, nos podríamos demorar más de 48 horas. La verdad, puede ser mucho más de 48. Simplemente lo detuvimos a 48 porque ya no era necesario calcular más. Pero si utilizamos las supercomputadoras, podemos reducir el tiempo de cálculo a 3 minutos. Es decir, que en 3 minutos se puede obtener la estimación del tsunami bueno, en casi varias áreas de Japón. Y esto nos va a permitir entonces que se den no solo la información de la altura de tsunami en la costa, que es como lo que da una base de datos, sino que también la inundación, incluyendo los tiempos de arribo en la ciudad, las profundidades y el alcance, lo que conocemos como el run-up. Y si a esto le incluimos, digamos, las curvas de fragilidad, podemos estimar cuáles son los posibles daños a las edificaciones, o si lo juntamos con la información de los censos, o si es que se tiene información en tiempo real de la ubicación de las personas, se puede saber la población expuesta, ¿no? Entonces, todo esto entre los 3 a 10 minutos iniciales del terremoto, ya se cuenta con toda esta información lista para la toma de decisiones. Y finalmente, permítame hablar un poco sobre la evacuación, brevemente.
Cuando hablamos de evacuación, uno de los problemas es realmente conocer cuáles son las vías de evacuación. Pero más allá de conocer las vías de evacuación, puede ser que, por ejemplo, estos vehículos estén yendo realmente por la vía de evacuación correcta, pero como no tienen información en tiempo real de cuál es la situación, ya sea de tráfico o de congestión o el daño, digamos, si es que hay alguna vía bloqueada, no se cuenta con esa información. Entonces, la evacuación se puede frustrar por esa falta de información en tiempo real, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evacuación, hay que considerar el conocimiento de las vías, la información en tiempo real para poder guiar la evacuación. No se recomienda el uso de vehículos, pero sin embargo, si es que contamos con información en tiempo real, probablemente el uso de vehículos se pueda optimizar y de esa manera evitar el congestionamiento y el tráfico. Y lo otro es, por ejemplo, procurar tener áreas de evacuación vertical en zonas planas, ¿no? Para evitar que haya uso de vehículos, es necesario entonces que hayan centros de evacuación más cercanos. Y para ello hay que establecer bien cuáles son las alturas necesarias de estas edificaciones y cuáles son los diseños estructurales necesarios para estas edificaciones. Entonces, en el tema de lo que es tratar de diseñar una evacuación efectiva y optimizar el uso de los vehículos o optimizar el uso de las vías para tratar de evitar un poco la congestión. Nosotros estamos trabajando en estos momentos en un proyecto que dirige el profesor Kobayashi de aquí de esta universidad, en el que se integran varios componentes, pero uno de los componentes es el desarrollo de un sistema de navegación en tiempo real para la evacuación. Entonces, lo que hacemos aquí es simulación de evacuación utilizando aprendizaje reforzado, ¿no?, en supercomputadora, y con eso generamos una base de datos de escenarios óptimos de evacuación bajo diferentes características de daño o de distribución de la población o de comportamiento de la población o incluso diferentes escenarios de tsunami. Cuando ocurra el desastre, ¿no?, se realiza la simulación en tiempo real y esta simulación nos va a brindar las características del escenario que vamos a buscar en nuestra base de datos para obtener, digamos, cuál es la política de evacuación, es decir, cuáles son las mejores rutas que vamos a brindarle a la población. Ahora, estas rutas, ¿cómo las vamos a dar a la población? Para eso estamos utilizando lo que se llama quantum annealing, que son procesos de cristalización cuántica. Lo que hacen estas computadoras, por ejemplo, es problemas de optimización, los resuelven rápidamente, ¿no? Y con esto se puede brindar a la población opciones de evacuación en tiempo real, optimizando la evacuación de toda el área y optimizando la evacuación de la persona. De tal forma que tengamos menos congestión, por supuesto, menos pérdida de vidas y se pueda pensar en una evacuación rápida. Para pensar en esto, por ejemplo, esta cristalización cuántica, para darles un ejemplo, en el 2015 se hizo una prueba, Google hizo una prueba de qué tan rápido pueden ser estos procesos de computación y se obtuvo, por ejemplo, para un problema de optimización que puede durar en una computadora simple, puede durar 4 meses. En este cristalizador cuántico dura una centésima de segundo. Entonces, quiere decir que la aceleración que puede generar este computador es bastante viable para lo que es el trabajo en tiempo real, ¿no? Bueno, este es un proyecto que recién estamos avanzando, entonces por el momento no tengo mucho más que decir por aquí. Bueno, entonces yo quiero agradecer, con esto termino mi presentación, quiero agradecer en primer lugar a mi mentor, el profesor Julio Kuroiwa, quien fue uno de los primeros becarios de JICA y quien, bueno, siempre ha estado apoyando al Perú en lo que es la mitigación de tsunamis, ¿no? Incluso en el 2017 recibió uno de los premios relacionados a lo que es la prevención de tsunamis. Para darles un último mensaje en lo que es este día de la concienciación sobre los tsunamis, lo que hemos hablado hoy
Lo quiero resumir en estos tres frases que espero no se olviden. Una es: no olvidemos nuestra historia de desastres. La siguiente es que impulsemos la ciencia y la tecnología para la reducción de riesgo de desastres. Y la última es que preparemos planes de evacuación eficaces. Con esto me despido. Muchas gracias.